Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Continuando con nuestra plática que teníamos acerca de las nuevas tecnologías o tecnologías de información para usarlas en nuestras clases con nuestros chicos, ¿sí? Entonces hoy platicaremos sobre algunas aplicaciones y veremos qué es lo que más nos pudiera convenir, ¿sí? Pero antes de empezar, hagamos una pequeña oración. Padre Santo, Señor, gracias te damos en esta mañana. Señor, nos da la oportunidad de poder reunirnos por estos medios con nuestros hermanos, Señor. Te agradecemos, Padre, este tiempo, Señor, y lo que podamos platicar el día de hoy, Señor, que sea de edificación, Señor, y que podamos obtener algo que nos ayude a mejorar, Señor, nuestras clases con nuestros chicos. Señor, no importa la edad que ellos tengan, ya también a ellos los ponemos en tus manos, dándote las gracias por todo ello, en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, Señor. Bueno, muchas veces nos preguntamos o nos preguntan a nosotros, ¿cuál es la mejor, una buena app, ¿sí? Una buena aplicación, una buena página de internet para dar nuestras clases? Y muchas veces pues, la respuesta pudiera ser la que más nos ayude, la que más se adapte a lo que nosotros necesitamos y sobre todo lo que se necesite y lo que se adapte a nuestros chicos a los que les vamos a dar una clase, ¿sí? ¿Por qué? Porque también es generalizar y eso como que a mí en lo personal nunca me ha gustado por una razón. Porque tenemos contextos diferentes, tenemos habilidades diferentes, nuestros chicos aprenden de formas diferentes y nosotros como maestros, como ya habíamos comentado, pues muchos no somos docentes de formación, pero si es algo que nos gusta y el Señor nos ha llamado a ello, pues tenemos que prepararnos y también tenemos nuestras formas de aprender. Algunos hemos tenido la oportunidad de tomar algunos cursos, ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues nos tenemos que hacerlo, prepararnos, hacerlo de la mejor manera, porque sabemos que todo lo hacemos para nuestro Señor. Y nuestros chicos que están en el camino de aprender cosas nuevas. Estos días, la semana pasada, de los comentarios nos recomendaban algunas apps, sí, también nos comentaban algunos hermanos que hay apps que les gustan mucho a ellos y eso es importante. Y lo que yo quisiera que el día de hoy nos lleváramos es que estas apps, hay muchas que vamos a encontrar. Y vuelvo a insistir, ¿cuál es la mejor? Pues la que nos ayude, ¿sí? También diversifiquemos. O sea, no nos quedemos con una, hagamos varias dinámicas. Las apps, al igual que nuestras clases en forma virtual, en esas conexiones que tenemos, como lo que habíamos comentado, son herramientas que tenemos. Son herramientas que están ahí para que nosotros las usemos. Y las usemos también, obviamente, de la mejor manera. ¿Por qué? Porque cada herramienta tiene una peculiaridad y vamos a usarla para ello. Yo muchas veces, por ejemplo, a mis chicos les digo, si yo les pido que me hagan un documento, ¿sí? Pues voy a utilizar un procesador de textos, ¿sí? No les pediría que me lo hicieran en hoja de cálculo, porque pues no es la forma correcta o adecuada que me lo puedan entregar, sobre todo por todas las bondades que tiene un procesador de textos. Al igual que presentaciones, por ejemplo, ¿no? Con sus diapositivas, transiciones, ese tipo de cosas, son herramientas diferentes. Y nos pasa lo mismo con este tipo de apps, ¿sí? Nosotros tenemos muchas apps educativas. Si nos buscamos en la red, vamos a encontrar una gama muy amplia de posibilidades que pudiéramos utilizar. Muchas, la gran mayoría, están enfocadas a cuestiones académicas, enseñanza de matemáticas, de lengua, o sea, español, historia, geografía, ciencias, hay muchas de ese tipo.
Pero también hay algunas otras que nos ayudan a hacer cuestiones un poco más generales, ¿sí? Hay una gama muy grande, vuelvo a insistir, ¿sí? Y de las cuales pues, nosotros podemos ir recorriendo. Por ejemplo, hay una que me llamó la atención, hay una que se llama Book Creator App, ¿sí? Así se la llamamos, y esta permite combinar textos, imágenes, audios, videos. ¿Para qué? Con la finalidad de crear libros interactivos o historias interactivas, ¿sí? Nosotros las podemos combinar, se pueden crear libros, hay muchas que nos permiten hacer dibujos, este tipo de cosas. Pero Book Creator me llamó la atención porque es generar las historias. Entonces pudiera ser interesante que nuestros chicos también, o nosotros mismos, queremos esas historias para que ellos las puedan visualizar de una forma un poco diferente o más didáctica, o cada quien conocerá a sus chicos de la forma en que ellos les gusta o como nosotros nos sentimos cómodos o ellos se sienten cómodos, ¿sí? Esa es una que me gustó, sí, bueno, es Book Creator. Hay otras más, por ejemplo, una que me llamó la atención también por aquí es Edpuzzle, ¿sí? O sea, como de rompecabezas en inglés, ¿sí? Y esta aplicación, bueno, se las deletreo, es Edpuzzle, ¿sí? Esta podemos subir clases grabadas e interactuamos en tiempo real, ¿sí? Algunas permiten tener la funcionalidad completa siempre y cuando mandemos algunos datos adicionales. Algunas son para centros educativos, también las pudiéramos manejar nosotros. Esta en especial, por ejemplo, únicamente podemos usar las funciones de la versión mayor, la versión Pro, ¿sí? Únicamente y de forma gratuita, y únicamente tenemos que poner un formulario, tenemos que llenar un formulario, ¿sí? Entonces eso podría ser interesante también. Hay algunas otras que son muy enfocadas a lo que son cuestiones académicas. Hay una que nos gusta mucho, que a mí en lo personal y a muchos compañeros también les gusta, es la de Kahoot, Kahoot, ¿sí? Kahoot viene ya con algunos temas, son cuestionarios, son preguntas. Aquí nosotros definimos el tiempo que tardaremos en contestar la pregunta, se hace una especie como de concurso, pudiera ser interesante. Nuestra esgrima bíblica, por ejemplo, pudiéramos ponerla ahí, porque también nosotros podemos hacer nuestros cuestionarios. Les ponemos alguna ilustración, las opciones pueden ser de opción múltiple, falso verdadero, ese tipo de cosas. Y los chicos tendrían que tener también la aplicación en sus teléfonos o en la computadora, ¿sí? Y cuando se arranca el juego se manda una clave, ¿sí? Ellos la registran en sus dispositivos, dentro ya de la aplicación, y se empieza el juego. Si fuera, por ejemplo, una de opción múltiple, tenemos 4 opciones, son 4 colores y también con formas geométricas, y ellos escogen la respuesta. Entonces al final se va viendo cómo va avanzando el récord y cómo van compitiendo entre ellos para lograr obtener la victoria, ¿sí? Entonces eso pudiera ser una buena actividad, a lo mejor como para cierre de la clase, como un reforzamiento de lo que se vio el tema. Ya el maestro tendrá sus preguntas hechas, les manda la liga, ¿sí? O les manda la clave para que ellos puedan empezar el juego y hacerlo así, ¿sí? Entonces puede ser esa forma. Pudiera ser a lo mejor como un previo para saber cuáles son sus conocimientos que ellos tienen de un tema determinado. Entonces hay varias cosas, ¿sí? Entonces esa de Kahoot es algo que usamos mucho en lo que conocemos como gamificación. Es una muy buena herramienta y nos permite, es muy dinámica, retadora, todos los chicos se divierten, les gusta mucho, y eso no tenemos problema de edades. ¿Por qué? Porque a lo mejor a los más pequeñitos que apenas empiezan a leer se les puede poner ilustraciones, dibujitos que ellos puedan ir ubicando para que contesten las preguntas, ¿sí? Y tengan sus respuestas ahí. Hay otras más, por ejemplo, hay algunas que nos ayudan. Estas, por ejemplo, bueno, Kahoot es básicamente para mucho, no importa la plataforma, ¿sí? Puede ser Android, pudiera ser iOS, que es el de Apple, pudiera ser para computadoras. Entonces hay varias opciones, ¿sí?
Si nosotros nos damos una revisada y nos metemos a internet, vamos a encontrar muchas aplicaciones. También algo que me tomé la tarea de empezar a buscar, por ejemplo, encontré también por aquí algunos que son hacer como juegos con figuras, sí, que es un tangrama, ¿no? Muchos niños ya juegan, muchos de ustedes ya lo han visto, lo han jugado, sí, o lo hemos puesto a nuestros hijos o alumnos, sí. Y el tangrama es un juego clásico, crear figuras, sí, con formas geométricas. Tenemos unas formas geométricas, son 7 formas geométricas disponibles y empezamos a hacerlas. Ahí esta parte también es interesante porque también nos permite a nosotros usar mucho la creatividad. ¿Qué podemos hacer en esas figuras? Puede ser una especie de rompecabezas que a lo mejor nosotros con una ilustración que tengamos la podemos hacer en las formas geométricas y que se vaya armando no sé, pudiera ser un versículo, pudiera ser el rostro, ¿sí? Pudiera ser una escena, algo que nosotros podamos usar nuestra imaginación ahí para empezar a armar ese tangrama, ¿sí? Hay otro, ese se llama así tal cual, tangram, ¿sí? Hay otro que se llama Monster Band, ¿sí? Y hay uno que se llama Board Games, y esta aplicación son 3 cosas. Tiene un juego de memoria, rompecabezas, los puzzles, y un concurso. Entonces podemos combinar ahí las actividades. Podemos hacer cosas interesantes con ellos y eso es muy edificante también porque podemos, vuelvo a insistir, qué queremos hacer y nosotros nos ajustaríamos al tema que estamos viendo para poderlo hacer, ¿sí? Entonces podemos hacer un juego de memoria, hacer un rompecabezas o un concurso simplemente, ¿no? Como un juego también de habilidades para reconocer, que contesten las preguntas, que contesten, por ejemplo, las preguntas del tema que se vio, ¿sí? Entonces ya cada quien empezamos a adaptar estas aplicaciones a lo que nosotros pudiéramos necesitar, ¿sí? Otro que me llamó la atención, por ejemplo, hay varios que empezamos a ver, ¿sí? Hay algunos, por ejemplo, que se llama PepiBat. Este es un poquito diferente, pero sobre todo con nuestros niños chiquitos, yo creo que los pudiéramos utilizar porque nos ayudan a generar hábitos de limpieza, hábitos de recoger, por ejemplo, el plato cuando tuvimos el lunch, ¿sí? Recoger nuestras cosas, hábitos de higiene, ¿sí? Y estos son una forma muy divertida, se hacen en forma muy amena que podamos utilizar también. Digo, no es un poco diferente la aplicación, pero también recordemos que estamos formando a los niños, ¿sí? También no se me olvida que finalmente nosotros como maestros también le damos clases a los jóvenes, nuestros adolescentes, ¿sí? Y algunos jovencitos también, ¿sí? Son herramientas que tenemos. Algunos de estos aplicaciones, por eso digo, empezamos a buscar y cuáles podemos adaptar, cómo las podemos adaptar a lo que nosotros necesitamos para dar nuestra clase, dependiendo de la edad de los chicos, dependiendo de los contextos en los que ellos estén, ¿sí? Recordemos eso y eso es una parte muy importante, porque también no es lo mismo cuando nosotros nos toca dar una clase a chicos de zona rural o en la zona de la montaña, por ejemplo, a chicos que están en la ciudad, son contextos diferentes. Entonces también usemos las aplicaciones o llevemos el material listo, porque a lo mejor ellos no lo tendrán, pero podremos sacar algunas ideas también de estas aplicaciones y las podremos implementar en forma presencial o en forma de más contacto físico o con actividades o con elementos tangibles en el momento en que estemos dando nuestra clase, ¿sí? Eso es importante que lo consideremos. Las aplicaciones como tal, yo voy a insistir, son herramientas y nos van dando esa posibilidad de usar nuestra imaginación también, nuestra creatividad. Yo veo a nuestras maestras, por ejemplo, de la escuela infantil, y ahí son impresionantes, tienen una creatividad increíble, ¿sí? Todo lo que van haciendo. Entonces, esa parte la podemos ir complementando con estas aplicaciones o ideas que sacamos de aquí. O hacer un match
con lo que ellas tienen de experiencia, o cada uno de ustedes tiene de experiencia, dependiendo del nivel, y con estas aplicaciones. Entonces esa parte puede ser bastante enriquecedora. Estas aplicaciones, vuelvo a insistir, son muy generales, muy generales. También estuvimos revisando y encontramos por ahí algunas aplicaciones, ¿sí?, más enfocadas a lo que es la iglesia. Y ahorita vamos a platicar al respecto de esto. Bien, con esta parte de las aplicaciones muy enfocadas a la iglesia, pues también va a depender un poco las edades de nuestros chicos, ¿sí? Encontré básicamente 3, 4 aplicaciones que me llamaron la atención y que suenan interesantes. Una se llama Biblia App para niños, ¿sí?, que son historias bíblicas animadas. Entonces, esa funciona tanto para Android, creo que también está para iOS, ¿sí? Hay otra aplicación que se llama Biblia Superlibro, video más juegos. Hay buenas recomendaciones de ella, ¿sí? Hay otra que son rompecabezas de la Biblia. Y los rompecabezas puede ser también que busquemos ilustraciones dentro de la red y nosotros generemos nuestros rompecabezas también y podemos distribuirlos. También tenemos que ver cuál es la forma en que ustedes como maestros, ahorita en esta época de pandemia, que no tenemos reuniones con nuestros chicos en forma presencial, cómo les hacemos llegar a los papás o a los jovencitos, a los más grandecitos, estos materiales para que ellos los puedan trabajar en casa, ¿sí?, y podamos tener sus trabajos, sus evidencias de lo que están haciendo y cómo está haciendo ese reforzamiento del tema que ustedes impartieron en ese momento, ¿sí? Hay una, por ejemplo, que se llama Bible Coloring for Kids, ¿sí?, o sea, nuestra Biblia para colorear, ¿sí? También está interesante. Estas yo se las mandaré a nuestra hermana Flor para que en un momento dado las pueda compartir también a través de los grupos, o sea, de cómo se lo distribuye ella. Y hay otras más que son un poquito más generales. Esta del superlibro, si se acuerdan, no te les mencionaba yo lo del superlibro. Esta aplicación tiene también un canal en YouTube. Entonces también podría ser interesante seguirlo o darle una revisada antes de seguirlos, ¿sí? Revisarlos, saber cómo está, si el material o la forma se puede adaptar a lo que necesitamos. Nosotros también para más grandes, y también lo podemos usar con los pequeños, tenemos obviamente este superlibro, tenemos por ejemplo también los personajes de la Biblia o personajes bíblicos que podamos encontrar en estas aplicaciones, ¿sí? Hay aplicaciones de diccionarios bíblicos. También es importante que ya nuestros chicos empiecen a manejar sus diccionarios bíblicos, y tenemos aplicaciones que son diccionarios bíblicos, así como las versiones que podamos tener de la Biblia, ¿sí? Hay muchas versiones de la Biblia. Aquí nosotros pudiéramos sugerirles alguna de las aplicaciones. Entonces es importante, como siempre lo debemos hacer, nosotros a nuestros materiales y ver cuáles son los que podemos recomendar, que podemos poner a disposición de nuestros alumnos, ¿sí? Está esta versión, por ejemplo, de YouVersion de la Biblia, ¿sí? Y hay varias versiones. Hay unas que a mí, por ejemplo, una que me ha ayudado fue esta, la de YouVersion, ¿sí? La de Bible Gateway, que es una de las versiones que si lo buscamos en internet es de las que primero nos salen en las búsquedas. Es interesante esta versión porque, o sea, esta aplicación es muy interesante. A mí me gustó porque a veces cuando voy manejando y que hacía trayectos largos, pues la podía poner en audio. Entonces voy escuchando la lectura de la palabra, ¿sí? Entonces eso es importante. Esta aplicación tiene varias versiones, varios idiomas, y también nos permite hacer comparativos entre versiones. Ya los chicos más grandecitos, ellos ya pudieran empezar a manejar versiones diferentes para hacer sus comparativos, hacer qué nos significa un cierto pasaje, un versículo, ¿sí? O todo un capítulo completo, y podemos hacer la comparación entre las dos versiones, y eso puede ser bastante ilustrativo y de mucha ayuda para que ellos puedan entender
lo que queremos decirles en la clase, ¿sí? Para que ellos entiendan qué es lo que tenemos ahí. Hay otras aplicaciones, hay una que se llama En Busca de Jesús, ¿sí? Está la de Nuestro Pan Diario, también es una buena aplicación. Sí, En Busca de Jesús son 5, vamos a hacerlo como 5 temas o 5 mundos, lo mandan aquí, ¿sí? Que son personajes, retos, algunos sorpresas que se puedan presentar, ¿sí? Y empieza a ver personajes y los van siguiendo. Entonces puede ser bastante interesante darle una revisada a esta ocasión, ¿sí? Que de hecho de entrada me llamó la atención, ¿sí? Hay devocionales para mujeres, hay bibliotecas de libros cristianos específicamente también, ¿sí? Entonces hay biblioteca de los cristianos, también es una app, ¿sí? Hay categorías, están vida cristiana, estudios bíblicos, hay devocionales, hay alabanzas. Y es algo bien interesante, porque así como podemos tener diferentes modalidades, diferentes formas de podernos enfrentar a esto también, tenemos otro tipo de aplicaciones y otro de recursos, por ejemplo, cuando se refiere a la parte de la música, ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo consideremos. Hay una gran variedad, o sea, es cuestión de que nosotros le dediquemos un cierto tiempo, con mucha calma, ¿sí? Sabiendo que mucho de lo que nosotros investiguemos en la red, que busquemos esas aplicaciones, estamos buscando que sean de edificación y que nuestros niños reafirmen ese conocimiento de nuestro Dios, ¿sí? Que sean lecciones que los reten a meditar en lo que Dios está haciendo en sus vidas, lo que Dios espera de ellos en su vida, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Ese es el reto que tenemos cuando estamos dando una clase. Que nuestros niños, desde chiquitos o ya más jovencitos, y nuestros jóvenes, aprender, que se involucren ellos también y que conozcan. Estas son herramientas que existen, que están disponibles y que no nos cuesta mucho el poder usarlas. ¿En qué sentido digo que no nos cueste mucho? Porque es únicamente dedicarle tiempo, buscarle, revisarlas y ver qué podemos hacer con ella, si la puedo utilizar o no, qué material de esa aplicación puedo extraer, me sirve para mi clase, o me sirve para una tarea, o me sirve para hacer un video. Vamos a ir viendo. Algo importante, y todos, yo creo que todos estamos en un proceso de aprendizaje, y es un aprendizaje que hacemos todos los días. Nuestros chicos, muchos de ellos son expertos en usar aplicaciones, ¿sí? A lo mejor muchos de ustedes tienen algún familiar, puede ser su hijo, su hija, un sobrino, un hermano, o sea, alguien que también tenga conocimiento para crear aplicaciones. Sí, tenemos muchas aplicaciones a nivel académico, en general, o sea, nuestra vida académica, como decía al principio, matemáticas, física, química, geografía y todo lo que queramos en la cuestión académica, ¿sí? De nuestras escuelas en forma fuera de la iglesia. Es importante que las también tengamos y las podemos, también son herramientas que tenemos. Pero si nos ponemos a buscar información y aplicaciones para usarlas dentro de la iglesia, no tenemos tantas, que ya está en la red, tenemos que filtrarlo. ¿Sí? Que estos talentos que tienen los pueden poner al servicio de los más pequeñitos, al servicio de la iglesia en general. ¿Sí? Porque también puede ser para la escuela de formación cristiana, ellos pueden generar un video, pueden generar una animación, y cuando hablamos de animaciones, pues, no necesariamente estamos pensando en los niños, pensamos en todos, ¿sí? Que es de sana doctrina y que lo que podemos enseñar, lo que podemos estar mostrando a nuestros chicos, realmente les va a edificar. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que hoy enseñemos a ellos les servirá cuando ellos sean más grandes. Si la palabra que están aprendiendo ahorita queda consolidada, no tendrán ningún conflicto
posteriormente con lo que puedan aprender tanto en la escuela o con amigos fuera de nuestras iglesias. ¿Sí? Entonces, sí, tengamos este cuestionamiento y veamos el compromiso que tenemos cada uno de nosotros cuando nos toca dar una clase. Hagamos una reflexión siempre que demos nuestra clase, que seguramente muchos de ustedes lo hacen. Veamos, platiquemos posteriormente qué puntos podemos mejorar, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Platiquemos también con los papás de nuestros niños, de nuestros jóvenes, ¿sí? Nuestros adolescentes. Involucrémoslo. Con los jóvenes es un poquito diferente porque algunos ya están pasando la mayoría de edad, pero aún así le estamos dando clases. Tienen sus consejeros y a veces ellos dan los temas, pero también tenemos que estar involucrados en lo que ellos dan. Con los chiquitos y con los adolescentes, sí filtremos muy bien toda la información para que ellos vayan bien consolidados con todo lo que nosotros les estamos dando. Todas estas herramientas tecnológicas, insisto, son herramientas que tenemos. Las herramientas por sí solas no nos van a dar ningún resultado. Las tenemos que operar nosotros, las tenemos que trabajar, ¿sí? Y en base a lo que nosotros realicemos es el resultado que obtendremos, ¿sí? Entonces, ese es el reto, hermanos. Si es un reto, es un trabajo muy interesante, muy edificante también. Sabemos que estamos trabajando con la vida de nuestros chicos. Muchos dicen que es el futuro de la iglesia, pero muchos también pensamos que es el presente de nuestras iglesias. ¿Sí? Porque en la medida que ellos sepan quiénes son, consolidarán su permanencia en el cuerpo de Cristo y sabrán cuál es la misión que Dios les está dando. A veces muy pequeñitos ya empiezan a vislumbrar, pero también los tenemos que guiar. Y esperemos que todas estas herramientas les permitan ir hacia adelante en el conocimiento de nuestro Dios. Que nuestro Señor Jesucristo sea siempre la guía y el modelo a seguir. Y que todos nosotros en nuestras clases seamos capaces de plasmarlo. Que eso siempre quede en el corazón de nuestros niños. Que nuestro Señor Jesucristo es el modelo que tenemos a seguir. Entonces, mis hermanos, fue un gran placer, ¿sí? Un gran privilegio el poder compartir estos 2 días con ustedes. Espero en Dios que sea un poco que podamos aportar para que tengamos unas clases que sean retadoras, que sean edificantes, tanto para nuestros niños como para nosotros, porque sabemos que todo lo hacemos para el trabajo de nuestro Dios, lo hacemos para Él, ¿sí? Lo hacemos para Él, para eso estamos, ¿sí? Y vuelvo a insistirles, como les comentaba la semana pasada, estamos abiertos a recibir cualquier comentario, ¿sí? Cualquier sugerencia, y si necesitamos algo, usemos. No olvidemos que tenemos videollamadas, ¿sí? Tenemos salones virtuales, tenemos estas aplicaciones, tenemos muchas herramientas. ¿Cuál usaremos? Vuelvo a insistir, la que se acomode a las necesidades de cada iglesia, de cada grupo en particular. Esta semana, por ejemplo, yo tomé un curso de Teams, me gustó mucho, pero en lo personal, también por el tipo de dominio donde está mi cuenta de correo, se me dificulta un poco usar Teams, entonces yo seguiré usando, por ejemplo, Meet, y utilizo otra plataforma para subir mis contenidos, que es la plataforma de Moodle. Entonces yo hago una combinación de plataformas. No me impide que pueda utilizar algo adicional. Puedo usar videos, les puedo usar tutoriales, les pongo un juego y vaya, y mis chicos ya son en este ámbito, sí, ya son jóvenes, ya se están preparando para su carrera, sí, ellos van a ser futuros ingenieros, sí, entonces también es eso. Usemos todas las herramientas, todo lo que tengamos. Tenemos un abanico de posibilidades impresionantemente grande.
usémoslo. Usémoslo y en nuestro caso, usémonos para la edificación del cuerpo de Cristo. Mis hermanos, muchas gracias, que Dios les bendiga, y nuestra oración es que todo lo que hagamos, que todo lo que aprendimos, lo pongamos al servicio de nuestro Señor. Que todo lo que hagamos sea para la edificación de la iglesia. Y nuestra oración es que nosotros seamos instrumentos en las manos de nuestro Señor para poder ser personas que dejen algo en el corazón de nuestros niños y sean esos seguidores de Cristo que nuestras iglesias y nosotros mismos, ¿sí?, necesitamos. Que lo que sembramos hoy dará mucho fruto en su tiempo. Que Dios les bendiga. Un abrazo a la distancia y estamos a sus órdenes.